Bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Denise Gross, soy abogada, soy doctora en Derecho Penal y Ciencias Criminales y coordinadora legal del Grupo de Investigación en Ingeniería Social de la UTN de La Plata. Bueno, quiero agradecer a la gente de la ECO por esta oportunidad, antes que nada, por dejarme compartir este espacio con ustedes. Bueno, Legal Social Engineering. ¿Por qué le puse comillas? Porque la ingeniería social puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Pero también puede pasar que uno, teniendo buenas intenciones, haga algo que no esté autorizado. Entonces, la idea es que dentro de una hora ustedes puedan conocer por lo menos las principales implicancias jurídicas vinculadas a esta actividad y que sepan a dónde buscar más información cuando les surjan dudas. Bueno, yo quisiera empezar entonces por un repaso de algunas nociones básicas para que podamos entender mejor lo que sigue. Vamos a pasar después al análisis de los delitos informáticos y de los tipos penales vinculados con la ingeniería social y con OSINT. Les quiero mencionar también la normativa en materia de protección de datos personales, porque seguramente todos los que están en este evento conocen el rol que la información juega en este área. Voy a dejarles también algunos temas picantes en materia procesal. Paso después a un rápido análisis del marco normativo internacional y para terminar les propongo algunos tips a los pentesters. Bueno, muchas veces nos metemos de lleno a hablar de cibercrimen y no repasamos los conceptos que preceden a su análisis. Entonces empecemos por preguntarnos ¿para qué sirve el derecho? Bueno, el derecho puede ser visto, por un lado, de forma objetiva, como un conjunto de normas que sirven para regular las relaciones entre los individuos y entre los individuos y el Estado, para poder coexistir en una sociedad. Por el otro, de forma subjetiva, es la norma en relación al individuo, es decir, como un derecho o como un deber, pero en sentido estricto es una prerrogativa o una facultad que tiene una persona para que se tutele un interés. Y dichas normas van a poder clasificarse. Se pueden clasificar en materiales o sustanciales, porque son las que van a regular la conducta de las personas y las encontramos en los códigos de fondo y en leyes complementarias, y las formales o instrumentales que sirven para asegurar la aplicación de las materiales. Entonces, por ejemplo, una norma instrumental garantiza que haya un debido proceso para aplicarle una pena a quien cometió un delito previsto en una norma material. Bueno, en un ordenamiento jurídico las normas se encuentran entrelazadas. Por eso es que hablamos de un conjunto o sistema. La norma superior es fundante de las de grada inferior. Por ejemplo, la sentencia se funda en la ley, que se funda en la Constitución. En Argentina la forma de Estado es federal y este es un tema que provoca muchos debates en materia de cibercrimen, porque paralelamente a los órganos centrales que intervienen en todo el territorio, vamos a tener órganos locales que van a estar dictando normas válidas solamente para una parte del país. Entonces hay dos órdenes de normas y de autoridades formando a su vez un solo orden. Por todo esto es que nuestro sistema es así como lo vemos. Entonces tenemos el bloque de constitucionalidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, los restantes instrumentos internacionales que no tienen rango constitucional, las leyes federales y nacionales del Congreso y los reglamentos, y después tenemos recién el derecho local. Y con esto incluyo provincia y Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo se aplican las normas? Lo primero que hay que ver es cómo interpretarlas. A lo largo del tiempo fueron apareciendo distintos métodos y distintas escuelas que trataron de encontrar la manera de determinar el sentido y el alcance de la norma de forma más justa. Pero si bien hoy no podemos ver todos estos métodos, yo quisiera detenerme un minuto en lo que es la interpretación analógica. La analogía aparece ante la carencia o la insuficiencia de elementos en una norma.
El Código Civil y Comercial, por ejemplo, cuando menciona cómo deben ser interpretadas las normas que están en el Código Civil, explica que hay que tener en cuenta sus palabras, sus finalidades, los tratados de derechos humanos, principios y valores jurídicos, y habla de las leyes análogas. Pero esto no se puede dar de la misma manera en derecho penal. Todo esto es importante porque nos va a ayudar en realidad a entender las dificultades que tienen los operadores del derecho para poder encontrar una respuesta eficaz frente al cibercrimen. Entonces, la interpretación de las normas es fundamental porque ayuda a producir sentencias que no sean arbitrarias. Entonces, la norma penal es la que va a definir las conductas jurídicamente prohibidas y las sanciones que se le aplican a su autor, de forma general y abstracta. Por otro lado, tenemos las normas procesales penales que van a servir para definir si esa infracción se cometió o no, quién fue y de qué manera va a imponerse concretamente la sanción en el marco de un proceso, ¿no? Entonces tenemos que diferenciarlas del derecho civil, que no reposa en cuestiones de interés público, sino en cuestiones de derecho privado entre particulares. No tutela intereses públicos. Lo que se pide en civil, por lo general, es una reparación, un resarcimiento y no una pena. Además, en estos casos, la responsabilidad puede ser transferible, cosa que no ocurre en derecho penal. Y después, como decíamos recién, la interpretación de las normas en materia civil es más amplia, mientras que en el fuero penal toda norma que coarte la libertad de una persona o que limite el ejercicio de un derecho atribuido por un código procesal o que sancione a una persona tiene que ser interpretada restrictivamente. Y en caso de duda, la interpretación siempre es en favor del imputado. Entonces se prohíbe la analogía en contra del imputado. Todo esto está estructurado por la Constitución Nacional. El derecho constitucional entonces es un conjunto de normas supremas que le van a dar unidad y validez a todo el ordenamiento jurídico. No obstante, estas no fijan penas, ¿sí? Bueno, la Constitución Nacional y las normas concordantes buscan garantizar el debido proceso, que exige racionalidad, en la ley, en la sentencia o en el acto aplicable y también en los procedimientos para que esa ley, sentencia o acto tenga validez. Entonces, por eso tenemos que respetar principios, derechos y garantías que, bueno, hoy no podemos explicar, pero básicamente hablamos de esto. El delito en cuestión tiene que ser un acto, hecho u omisión descrito en una ley anterior a su comisión. Y si hay condena, que sea el resultado de un juicio previo, legal y regular. Estas conductas que se castigan tienen que estar reguladas taxativamente porque todo lo que no está prohibido está permitido. Y tienen que representar una afectación a un bien jurídico que esté protegido por la norma. Además, todos somos inocentes hasta que una sentencia firme nos declare culpables, lo que tiene que fundamentarse por prueba legítimamente obtenida. Y en caso de duda, se debe optar por lo que favorezca al procesado. Bueno, por otro lado, nadie debe ser penado más de una vez por el mismo hecho y nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Recordemos además que todos somos iguales ante la ley en igualdad de circunstancias. Bueno, como si todo esto no fuera suficiente, tenemos que entender además lo que se conoce como teoría del delito. Es fundamental saber qué podemos hacer y qué no en una sociedad porque está en juego algo que no tiene precio y que es nuestra libertad. A mí me gusta mostrar esta foto para torturarnos un poco en medio de la pandemia, pero también para apuntar a lo siguiente. Se definió el sistema penal como un sistema discontinuo de ilicitudes cuyos intersticios no pueden colmarse de ninguna manera, porque constituyen una zona inviolable de libertad. Imaginemos entonces, para visualizar este concepto, que el mundo en el que vivimos es un mar y que nosotros vamos navegando con nuestro barco, con nuestro kayak y se nos van apareciendo algunas islas en el camino.
Pero por más atractivas y paradisíacas que parezcan, bajar en estas islas nos puede llevar al naufragio. ¿Qué quiero decir? Que las islas van a representar los delitos tipificados y todo lo que hagamos que no las toque, por más que le pasemos cerca, en teoría va a estar permitido, por lo menos para el derecho penal. Entonces, la teoría del delito dice que para que una persona sea sancionada, su conducta tiene que reunir determinadas condiciones. El delito tiene que constituir una acción típica, antijurídica, culpable y para algunos punible. La acción es una conducta externa que afecta o pone en peligro el bien jurídico protegido. Quiere decir que tenemos un derecho penal de acto y no de autor, por lo que vamos a necesitar una base fáctica. Entonces no alcanza un pensamiento o la personalidad de un individuo para acusarlo de un delito. El segundo elemento es que sea típica. ¿Qué quiere decir? La tipicidad. Que la conducta tiene que estar descrita de forma exhaustiva en una ley anterior. ¿Cómo se compone el tipo? Bueno, primero que nada vamos a tener el núcleo, que es el verbo que representa la conducta que constituye el delito, por ejemplo, matar, y las modalidades de esta acción. Y cualquier circunstancia que no haya sido objeto de descripción como acción punible en ley formal anterior no puede ser considerada delito. Es atípica. Hablamos de falta de tipo o de falta de adecuación. El tercer elemento es la antijuridicidad. Quiere decir que la conducta descripta en la ley tiene que ser contraria al deber ser que establece la norma y no tiene que existir ninguna causa de justificación de las que están previstas en el Código Penal. La acción también tiene que ser culpable, o sea, el elemento es la culpabilidad. Además de que estén estos elementos objetivos presentes que acabamos de mencionar, se necesita tener en cuenta la participación de la gente desde un punto de vista subjetivo. En este caso, primero tenemos que evaluar su imputabilidad, ver si el agente tenía la capacidad de comprender la criminalidad del acto cometido o las consecuencias de las acciones que realizó en ese momento. Segundo, la culpabilidad en sí, que tiene que ver con la parte anímica o espiritual del actor. En estos casos se evalúa si actuó con dolo, es decir, con una conciencia del hecho y la voluntad o intención de cometerlo de forma directa o indirecta, o en algunos casos, bueno, puede haber culpa. Hablamos de imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de una norma o deber de un cargo. Como hay muchos debates doctrinarios sobre este punto, sepan que también van a escuchar hablar del dolo cuando se analiza lo que llamamos el tipo subjetivo. Entonces tenemos el tipo objetivo del delito, que es la conducta como elemento extrínseco, y el tipo subjetivo, que se basa en el estado mental de la gente al momento de la conducta y que requiere el Código Penal justamente para castigar esa conducta. Finalmente tenemos que hablar de punibilidad, que implica la posibilidad efectiva de aplicación de la pena, porque puede quedar descartada si existen causas de no punibilidad que también están previstas específicamente. Bueno, por otro lado puede pasar que la conducta sea compleja y no sepamos dentro de qué tipo penal ubicarla, y ahí es cuando hablamos de concurso ideal, aparente o real según el caso. Imagínense con todo esto que acabamos de ver la tarea de los fiscales, de los abogados, de los jueces, solamente para ver si la conducta que lleva a cabo un ingeniero social constituye o no delito informático, y cuál sería, y cuál es el grado de participación, y si se consumó o si se trata de una tentativa. Bueno. Por otro lado, habrá que definir, por ejemplo, si se trata de un delito o de una contravención, que es una conducta de menor gravedad. La nación es la encargada de determinar qué es delito en el Código Penal, y las provincias y CABA son las que van a fijar las contravenciones.
Las provincias además van a tener que aplicar sus propios códigos procesales penales en todas las causas que no reúnan las condiciones para caer en la justicia federal. ¿Y cuándo interviene la justicia federal? Bueno, para materias, personas y lugares que están determinados por la Constitución y leyes complementarias. En teoría no se aparta de esos casos por lo que es de excepción. Por eso se suele decir que la justicia local es ordinaria. La justicia federal no se puede prorrogar ni declinar. Interviene en asuntos que afectan intereses públicos de carácter general, o sea que interesan a la totalidad de la nación. Y sus tribunales se encuentran repartidos por todo el territorio. En principio va a ser competente el tribunal más cercano al lugar donde se cometió el delito para asegurar la calidad de la prueba y de la investigación. Bueno, esto es por razones de economía procesal y para garantizar el debido proceso. Pero de todas maneras siempre hay casos grises, sobre todo en delitos informáticos, donde se termina evaluando en el momento quién tiene competencia. Y de hecho existen fallos en los que se consideró que tenían competencia tribunales federales por razones interjurisdiccionales o por involucrar intereses de la nación vinculados, por ejemplo, con los servicios de telecomunicaciones. Entonces, hoy por hoy tampoco es que esto está muy claro de entrada. Bueno, por fin, pasemos al análisis de delitos informáticos y tipos penales vinculados con ingeniería social y OSINT. Generalmente se habla de ciberdelincuencia o cibercrimen o delincuencia informática o delitos informáticos de forma indistinta. El cibercrimen lo vamos a definir como un conjunto de actos contrarios a instrumentos internacionales y leyes nacionales cuya tentativa o comisión sea posible utilizando redes o sistemas de información como medios de comisión o constituyendo estos el objeto o finalidad de los mismos. Es decir, engloba las infracciones penales que se dirigen contra una red, sistema de información y de comunicación electrónica o dispositivo informático y aquellas que los utilizan como un vector. Entonces es dentro de esta última categoría que podemos ubicar a la mayor parte de los ataques basados en ingeniería social. Bueno, un delito informático se va a tratar entonces de una conducta ilegal donde interviene un dispositivo informático, un elemento telemático, una tecnología, una computadora, un medio electrónico de comunicación, según el autor, como medio para cometer el delito o como fin o como objeto del mismo. Ahora, estos delitos tienen características particulares. Son internacionales o transfronterizos en su mayoría. Son dinámicos porque digamos que los modos operatorios evolucionan más rápido que la legislación. Son complejos porque son difíciles de investigar y de probar. Son instantáneos porque se consuman generalmente en un corto plazo, aunque hay excepciones. Son versátiles porque pueden ser masivos o dirigidos de mayor o menor sofisticación. Se caracterizan generalmente también por su anonimato, por las distintas capas de protección que ofrecen las tecnologías que ayudan al autor a no ser identificado. Son pluriofensivos porque pueden afectar varios bienes jurídicos protegidos a la vez. Hablamos de privacidad, de intimidad, de patrimonio, de libertad, de integridad sexual, honor, entre otros. Y bueno, vamos a ver entonces que el derecho penal argentino creó algunas infracciones específicas, pero que quedan una gran cantidad de conductas que tienen que tratarse a través de la interpretación de infracciones de derecho común. Entonces, dependiendo del tipo de ataque, vamos a tener que ver si la conducta encaja en alguno de los delitos informáticos propiamente dichos, o si hay que ubicarla dentro de algún delito tradicional, o sea, un tipo que existía previamente y cuyo modo operatorio se ha adaptado. O bien si podría encuadrarse en varias figuras. Entonces yo por eso hoy acá les dejo un mix. Podemos encontrarnos con una estafa genérica o con un caso especial de defraudación, por ejemplo la estafa mediante el uso de tarjeta o sus datos, o la estafa informática propiamente dicha.
la alteración dolosa de registros fiscales, sistemas informáticos o equipos electrónicos del régimen penal tributario, las estafas en materia de propiedad intelectual. Bueno, tenemos también el grooming, porque la ingeniería social se puede adaptar a distintos tipos de criminalidad. Puede haber amenazas, puede haber una violación de correspondencia electrónica, un acceso ilegítimo a datos o a un sistema informático, una difusión de un contenido de una comunicación electrónica. Podemos hablar de revelación de secreto profesional o revelación de documentos o de datos, de un acceso ilegítimo, divulgación o alteración de información de bancos de datos personales, extorsión, daño informático, interrupción o entorpecimiento de comunicaciones. Y después tenemos las contravenciones en Ciudad de Buenos Aires, la difusión autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, el hostigamiento digital, la suplantación digital de identidad. Entonces, la ley 26388, que es la ley de 2008 de delitos informáticos, es fundamental, pero también se ha complementado con otras normas y que yo les recomiendo que las tengan en cuenta para poder explorar en profundidad esta temática. Después tenemos que tener en cuenta que la Argentina en 2018 adhirió al Convenio de Budapest, que es el único instrumento vinculante a nivel internacional. En consecuencia, sus disposiciones son aplicables en el ordenamiento interno. Recordemos también que la Constitución Nacional protege la privacidad de sus ciudadanos, incluyendo las comunicaciones electrónicas. Entonces tenemos que tener presente la Constitución para lo que es la inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles, recordar que ningún habitante de la nación va a ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ya no prohíbe, y que las declaraciones, derechos y garantías enumerados en la Constitución no pueden ser entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Después habrá que ver además si estas prácticas desleales, en caso que haya habido, o publicidades engañosas o estafas, tengan un vínculo con comercio electrónico, y habrá que evaluar también la normativa en materia de defensa del consumidor. Bueno, existen muchos debates sobre todas estas disposiciones que yo les acabo de nombrar. Sepan que en el caso habrá que evaluar el tipo de ataque, el canal utilizado, la finalidad del autor, el bien jurídico tutelado, el modo operatorio, la jurisprudencia previa y la doctrina para conocer las interpretaciones de la norma en cuestión. De todas maneras, yo quisiera dedicarle unos minutos a unos ejemplos. En el caso de estafa, nos encontramos con la aparición de la figura del inciso 16 del artículo 173, que es la estafa informática, como un caso especial de defraudación. Y le sigue la figura genérica del 172. Por otro lado, tenemos el 173, inciso 15, para casos vinculados con tarjetas. Pensemos en la variedad de estafas que podemos encontrar hoy en Internet basadas en ingeniería social, o sea, un montón. Habrá que ver qué tipo de estafa puede ser. Si nos enfocamos en el phishing, vamos a tener muchos debates. ¿Por qué? Porque el artículo 172 va a reprimir al que con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido engaño, defraudar a otra persona. Entonces, el tipo penal acá lo que pide es un ardid o engaño por parte del autor del ataque para inducir a la víctima a cometer un error que la lleva a realizar una disposición patrimonial que es perjudicial, y esto entonces gira en torno a un engaño personal y que puede ser útil, por ejemplo, en un caso de una estafa nigeriana, porque está la víctima consintiendo una transferencia a raíz del pretexto del autor. Ahora bien, para un caso de phishing donde no hay necesariamente una disposición patrimonial por parte de la víctima
y no siempre se provoca un perjuicio económico. ¿Cómo hacemos? Bueno, recordemos además que acá estamos hablando de un delito contra la propiedad, entonces hay que ver si no hay perjuicio económico, quiere decir que no hay delito. Bueno, eso es un tema de discusión. El legislador entonces incorpora el 173, inciso 16, y reprime al que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Y esta figura se concentra en una manipulación informática que fue definida por la justicia en una causa como cualquier modificación del resultado de un proceso automatizado de datos a través de la alteración de los existentes o la introducción de nuevos en cualquiera de las fases del proceso. Entonces acá la idea es darle la mayor amplitud posible para poder justificar cualquier maniobra que tenga como consecuencia una transferencia patrimonial. Bueno, parte de la doctrina afirma, listo, se superó el problema relativo a la necesidad del accionar de la víctima como consecuencia del ardid o engaño. Ya no es necesario que el sujeto pasivo realice un acto de disposición patrimonial. Ahora puede ser el sujeto activo el que transfiera el dinero a su cuenta. Pero bueno, para otros hay que todavía evaluar la situación por muchas razones. Por ejemplo, el verbo típico, bueno, sigue siendo defraudar porque deriva del 172 el artículo. Entonces quiere decir inducir a un acto de disposición patrimonial logrado con una maniobra de ardido engaño. El bien jurídico protegido sigue siendo el patrimonio, entonces la técnica de manipulación informática te tiene que provocar un perjuicio económico. No se contempla por el momento la mera captación fraudulenta de datos. Tampoco una descarga de malware que cause un daño en el sistema o en los datos. En el phishing después no tenemos técnicamente, o por ahí no siempre, una manipulación que provoque la alteración del normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Las operaciones que realiza el sujeto activo del delito no entran necesariamente dentro de lo que se supone que es una alteración. Entonces podría haber un problema de tipicidad o de atipicidad. Para algunos autores no se aplicaría a los casos en que se realiza para el ataque todo un montaje nuevo, un nuevo dominio de Internet, servidores implementados al caso, envío de mensajes sin dañar o alterar existentes, o cuando los montajes de los falsos sitios engañosos se transforman en la creación de algo nuevo, porque tampoco habría alteración. Bueno. Por otro lado, mencionamos recién la conducta del 173, inciso 15, que son los fraudes a través de un uso de tarjeta que puede ser de compra, o de crédito o de débito, y por un lado la tarjeta tiene que haber sido o falsificada, o adulterada, hurtada, robada, perdida, u obtenida del legítimo emisor mediante ardido engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. Entonces acá, según la doctrina, este uso no autorizado de una tarjeta de crédito tiene una estructura que es triangular. ¿Por qué? Porque el supuesto titular de la tarjeta va a engañar al comerciante sobre su identidad y de esta manera logra provocar el error. Pero el perjuicio patrimonial lo sufre la propia entidad emisora de la tarjeta, que es la que en definitiva autoriza la operación. Entonces habrá que ver cómo se interpreta este artículo también llegado el caso, aunque bueno, es cierto que se vincula más a los casos de carding. Por otro lado, la gran mayoría de estas estrategias comienzan con una suplantación de identidad y esto vimos que es una contravención en cava por el momento. Entonces podemos tener en cuenta eventualmente una adulteración de datos personales o una falsificación de documentos, pero este último ya es un delito contra la fe pública, entonces ya no es el mismo bien jurídico protegido que está siendo lesionado. El otro ejemplo que yo les quiero mostrar
es el acceso ilegítimo a un sistema informático. Este artículo está ubicado dentro de los delitos contra la libertad y busca tutelar la confidencialidad y el derecho a la privacidad del titular del sistema y del dato informático. Es un delito que ha sido calificado por la doctrina como de antesala con respecto a otros más graves. De hecho, es subsidiario porque se aplica si la conducta no constituye un delito más severamente penado. Acá la acción se basa en acceder por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo la que posea a un sistema o dato informático de ingreso restringido. La doctrina incluye los casos donde un atacante ingresa con las claves haciéndose pasar por su titular. En sentido contrario, está permitido ingresar a sistemas o redes abiertas o al contenido publicado en un sitio de acceso público. Entonces, restringido se interpreta en principio como la presencia de una medida de protección, como puede ser una clave. Y esto sería tanto para casos de ingeniería social como por fuerza bruta. Sin embargo, hay gente que discute hasta dónde podemos hablar de restringido. Por ejemplo, podemos hablar de datos cifrados o se discute también si tiene que ver con la gratuidad de su acceso o no. Y después tenemos el tema del dolo, porque es un delito que exige un dolo directo, dice a sabiendas. Entonces, bueno, habrá que ver en el caso si el error realmente excluye o no responsabilidad. Algunos autores coinciden en que se puede consumar incluso a distancia o personalmente, por ejemplo, cuando una persona se sienta frente a un dispositivo, ingresa y lee el dato que está en la pantalla. Según Pablo Palazzi, en materia de ethical hacking y todo lo que es pentesting, no van a cometer este delito si cuentan con el consentimiento del titular o representante legal del sistema que está siendo puesto a prueba. Pero si se actúa sin autorización o excediendo el límite de la misma, entonces puede pasar que se les acuse de cometer esta infracción. Para él tampoco debe confundirse esta figura con la divulgación de información sobre una falla de un programa, porque esto quedaría amparado por la libertad de expresión, independientemente de una cautelar que se pueda solicitar después por el peligro que esto puede ocasionar si terceros terminan entrando en el sistema, ¿no? Se puede discutir también si entran o no las prácticas de ingeniería reversa, porque, bueno, para algunos autores esto tiene que ver más que nada con la propiedad intelectual del programa, entonces tampoco sería el mismo bien jurídico protegido. Desde ya que la autorización judicial te permite que esta conducta no sea delito, estás en cumplimiento de un deber durante una investigación. Quiero mencionar las agravantes porque acá hablamos de accesos en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o el acceso a un proveedor de servicios públicos o financieros. Y acá lo que se busca es proteger más que nada a un sector que está más impactado por este tipo de conductas y también por la cantidad y calidad de datos que manejan sobre y para los usuarios, ¿sí? Sobre este delito hay incluso vaivenes jurisprudenciales, por ejemplo en materia de competencia. En algunos casos quedó bajo la órbita de la justicia federal por estar involucrado el uso de servicios de telecomunicaciones considerados de interés de la nación. Pero todavía es fuente de debate. Para terminar este punto yo quisiera mencionar una aclaración de Marcelo Temperini y es que para que este artículo sea aplicable el dato obtenido tiene que estar informatizado, o sea, sometido al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. Pero sabemos que en ingeniería social se puede obtener información en otros soportes. Pueden ver en YouTube la presentación de la Ecoparty del año pasado, en la que también habla de estos temas y propone recurrir al artículo 157 bis
sobre el acceso ilegítimo a un banco de datos sin autorización, combinado con la interpretación de algunos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales, como el 2 o el 3, y de esta manera él considera que se le pasaría más de cerca a la ingeniería social en los casos en los que no encontramos una respuesta, como puede ser, por ejemplo, un ataque de phishing donde se accede a un dato personal mediante una llamada telefónica. Bueno, pasamos ahora a la protección de datos personales justamente. Ya la Constitución reconoce derechos vinculados con la privacidad, la intimidad, el honor. Algunos de estos se protegen o a través de la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Pero bueno, acá tenemos otra herramienta que es el habeas data y que es una acción judicial sumarísima que va a remover el obstáculo que impide el ejercicio de un derecho vinculado con la intimidad o la privacidad de las personas. Y se debe conjugar con el derecho a la información, con la libertad de expresión y con la prohibición de censura previa. Bueno, la Constitución Nacional dice en su artículo 43 que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. Esto se completa con el artículo 157 bis del Código Penal y también con la ley 25326, que es la ley de datos personales. Bueno, acá yo les dejo un resumen de la ley, muy escueto, pero quiero mencionar que una de las ventajas que tiene es que introduce las definiciones sobre conceptos claves que van a servir como criterio de interpretación. Por ejemplo, qué es un dato personal, qué es un dato sensible, un registro o banco, quién es su responsable. Y bueno, va a fijar las exigencias que permiten respetar la finalidad de la recolección, del almacenamiento y todo lo que es el tratamiento de datos de forma lícita. Entonces tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos o en registros o en bancos de datos. Y bueno, busca garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información de conformidad con la Constitución. Según nuestra política de protección de datos, las empresas, profesionales e instituciones tienen que pedirte consentimiento para lo que es el tratamiento de tus datos personales. Y ese consentimiento tiene que ser libre. Entonces, tienen que informarte previamente y claramente cuál es la finalidad o las consecuencias, los destinatarios, y en caso de que se almacenen en una base de datos, el nombre y los datos del contacto del responsable para que vos puedas ejercer tus derechos. No obstante, el consentimiento no es necesario cuando estos datos se obtengan, por ejemplo, de fuentes de acceso público y restricto, o para el ejercicio de funciones propias del Estado, o en virtud de una obligación legal, o cuando se trate de listados limitados a lo que es nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio. También puede ser cuando derivan de una relación contractual, científica o profesional, por ejemplo un contrato laboral, o se trate de operaciones que realicen las entidades financieras conforme la ley respectiva. Esto, aclaro, no rige para datos sensibles. Bueno, sin perjuicio de distintos recursos existentes también en el foro civil, de posibles medidas cautelares, del cleaning digital, tenemos que referirnos a lo que es el derecho al olvido. El derecho al olvido es la facultad de solicitar al buscador, como responsable del sistema de tratamiento de datos, la desindexación de un contenido publicado por un tercero sobre una persona a la que le resulta perjudicial u obsoleto, no necesariamente ilícito.
Es decir, se requiere hacerlo invisible o inaccesible para proteger sus datos o su privacidad, su imagen, su honor, ¿sí? Este reconocimiento aparece en realidad primero en Europa con un fallo de 2014 y después con la entrada en vigor del RGPD. Y muchos países, sin embargo, bueno, incluso Argentina, con la ley 25326 ya teníamos alguna posibilidad de exigir la supresión de datos al responsable del tratamiento siguiendo condiciones y procedimientos establecidos por la norma vigente. Pero bueno, este término se está usando cada vez más por el impacto que tienen los buscadores y genera muchos debates en cuanto al control de contenidos. A su vez, Argentina forma parte del Convenio 108 modernizado y su protocolo desde 2019. Es un instrumento del Consejo de Europa que está consagrado a la protección de las personas con respecto a un tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Y se trata del único instrumento vinculante y multilateral en la materia y está abierto a la adhesión de Estados miembros y no miembros del Consejo, igual que el convenio contra la ciberdelincuencia. Sigue igual los mismos lineamientos que la normativa europea. Bueno, con respecto a normas de fondo nos quedaría por ver todo lo que es responsabilidad civil, términos y condiciones de redes sociales, pero lo dejamos para otra ocasión. Vamos a pasar a lo que son los desafíos en materia procesal. Yo me voy a focalizar en algunos temas porque están vinculados con ingeniería social y OSINT, pero hay muchos más desafíos. Empecemos por lo que es la evidencia digital. Bueno, la prueba en un proceso tiene que ser una verdad objetiva. O sea, tiene que haber una correspondencia entre la realidad y la representación de la misma reconstruida en un proceso. Entonces, en un proceso penal, por lo que nosotros estudiamos, una duda o una probabilidad no alcanzan para condenar a alguien. Tiene que haber una certeza positiva. Entonces, en nuestro caso, probablemente tengamos que presentar evidencia digital. Bueno, la misma fue definida como una información que se encuentra almacenada, recibida o transmitida por un dispositivo electrónico con valor probatorio en el marco de una investigación judicial. Y también se la suele definir como cualquier información que sujeta a una intervención humana, electrónica y o informática ha sido extraída de un medio tecnológico informático. La información puede entonces transformarse en evidencia o no. Bueno, en Argentina, en el proceso penal tenemos lo que se llama el principio de libertad probatoria. Quiere decir que ciertos medios de prueba no están especialmente previstos en el Código Procesal, pero van a poder ser empleados igual siempre que no vulneren garantías constitucionales. Y se opone en cierta manera al principio de legalidad y de prohibición de analogía, entonces se discute su alcance. Sobre todo desde que se empezó a usar como un paraguas para hacer entrar en el derecho procesal penal distintos medios específicos de obtención de evidencia, comparando a la evidencia digital con la física. Bueno, sin entrar en lo que es criminalística o análisis sobre el rol del informático forense, lo importante es que la evidencia digital pueda tener fuerza de prueba científica ante el juez del caso. Entonces, para esto existen guías de buenas prácticas y protocolos de actuación que van brindando pautas y metodologías tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y también pueden consultar la norma ISO, que es un estándar a nivel mundial, para adquirir, recolectar y preservar evidencia digital. No obstante, bueno, son muchas las dificultades que se pueden presentar durante una investigación en entornos digitales. Nosotros vamos a mencionar algunas. Tenemos, por ejemplo, el tema de la ubicación de los datos, porque a veces realmente no se sabe dónde están o dónde está el servidor. No solo pasa que está en el extranjero, también puede pasar que no se sepa dónde está. El alcance de la medida, o sea, cómo no excederse en un allanamiento, tienen que tener las cosas muy claras. La admisibilidad de la evidencia, íntimamente relacionado con lo que acabo de decir, solo se admite prueba
que se incorpora conforme a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a los códigos procesales, a las leyes complementarias, respetando el debido proceso. Entonces todo lo demás es nulo. Tenemos también un problema que es la volatilidad de los datos, porque sabemos que la evidencia es frágil, es fácilmente alterable y que se puede suprimir fácilmente también. Y tenemos el volumen de los datos, comparando con el tiempo que uno puede tardar analizándolos. O sea, hablo, por ejemplo, un perito que no tenga los recursos suficientes, encuentra discos de 1 tera o de más, bueno, va a tener un trabajo importante, ¿sí? Que no siempre coincide con la velocidad que necesitan estos procesos o estas investigaciones. Después tenemos el problema de los códigos procesales penales en Argentina, porque se encuentran, y esto todo el mundo lo dice, atrasados en lo que respecta a la recolección, aseguramiento y conservación de evidencia digital. Entonces el sistema se apoya demasiado, podríamos decir, en el principio de libertad probatoria, lo que a veces puede resultar cuestionable. Aparecen también dificultades técnicas. ¿Por qué? Porque van surgiendo todo el tiempo nuevas herramientas de anonimato o de criptografía o de esteganografía, etcétera, que bueno, hacen más difícil la tarea del investigador. En el medio de todo eso también hay que acreditar el dolo. No nos olvidemos que en su mayoría son delitos dolosos, entonces es difícil probar la voluntad realmente de un autor por lo menos en algunos de estos delitos. También vamos a tener el tema de la clasificación de los datos, por ejemplo, cuándo son de acceso público irrestricto, cuándo estamos vulnerando la privacidad o intimidad o el secreto de una comunicación, qué tengo que hacer para tratar datos de abonado o de tráfico o de contenido. Y bueno, también están los proveedores de servicio de Internet que no siempre ayudan brindando la información, sobre todo las empresas extranjeras que tienen como distintas políticas al respecto. Y otro punto que puede ser de ayuda, pero también complejo, es el uso de OSINT en las investigaciones. Bueno, OSINT es una herramienta que, como todos sabemos, empezó a ser muy usada por su eficacia y, en teoría, por el bajo nivel de afectación de derechos constitucionales, como la intimidad, la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones. Pero bueno, ante su enorme expansión, la doctrina empieza a detectar lo que se le llama tensiones, o por lo menos así lo llaman Candiotto y Argibay Molina en un artículo, porque la actividad no resulta ser tan inofensiva como parece. Entonces, OSINT puso en jaque muchas nociones que giran en torno a la barrera entre lo público y lo privado. Y bueno, podemos encontrar debates sobre muchos puntos. Por ejemplo, la vinculación entre los datos de acceso público, que te lleva a datos que por ahí deberían estar protegidos, también sobre su uso y conservación, la terminología, cuando hablamos de abiertas, de públicas o sin restricciones, disponibles, accesibles públicamente, o sea, ¿qué es todo esto? ¿Es sinónimo de libre, de gratis? ¿Cuál es el límite? Después tenemos el tema del consentimiento. Por ejemplo, cuando la información que se colecta proviene de un error o de una fuga de datos o de una divulgación hecha por un tercero, ese dato está publicado, pero no es público. Entonces hay que pensar en la razonabilidad de su uso, porque realmente ese uso no consentido podría considerarse como un atentado contra el derecho a una autodeterminación informativa o a la imagen o a la privacidad. Bueno, dependerá de qué tipo de dato estamos hablando. Después está la metodología, cómo controlar en cierta forma OSINT, o sea, que se use para la finalidad puntual y no de forma masiva. Y también esto está relacionado con el alcance temporal, hasta dónde puedo ir yo buscando, o sea, en la búsqueda, sin pasarme de la raya. Y bueno, después está el tema del cómo, del quién y del para qué. OSINT en teoría se aplica exclusivamente para datos de acceso público, pero vemos que las reglas no están del todo claras. En sentido estricto, OSINT se llama inteligencia, hablamos de investigación, pero OSINT se llama inteligencia.
Entonces, ¿puede cualquiera hacer inteligencia? Y bueno, la respuesta es no. Por esto se trata de evitar cada vez más el uso de la palabra inteligencia, o se habla de inteligencia entre datos y no sobre personas o hechos. Bueno, tenemos en Argentina una ley de inteligencia que te indica expresamente quiénes van a poder hacer inteligencia en el sentido tradicional de la palabra. Y con el reciente protocolo para la prevención de delitos de las fuerzas policiales podemos ver cómo las técnicas de OSINT empiezan a tener una regulación más explícita desde el lado de las fuerzas y servicios del Estado. Pero bueno, todavía no vemos, o por lo menos yo no encontré normas procesales claras que regulen la evidencia obtenida a través de OSINT. Entonces recordemos que el principio de libertad probatoria no puede aplicarse si viola principios o garantías fundamentales, y la defensa puede llegar a discutir su uso si se aplica como un medio no previsto en el proceso en contra del imputado. Habrá que evaluar de dónde surge entonces ese material caso por caso. Tampoco encontramos una ley que prohíba de forma explícita que el sector privado use fuentes abiertas. Entonces, eventualmente se tienen que conjugar distintas leyes e interpretarlas para ver si se puede o no ejercer esta actividad y cuáles son sus límites. Mientras no haya una regulación que indique lo contrario, por ahora los particulares que se dediquen a esta actividad, los analistas, por ejemplo, van a tener que ir esquivando estas infracciones de las que venimos hablando para poder continuar en realidad. Una buena manera de hacerlo es teniendo un contrato sólido o el consentimiento de quien pueda verse afectado para poder avanzar con mayor serenidad, pero esto no siempre es fácil. Entonces es importante tener cuidado con estas figuras penales relativas sobre todo a los accesos indebidos y a lo que es la protección de datos personales. Recordemos que en OSINT siempre se terminan tocando datos personales, se puede llegar a datos sensibles, se producen informes que quizás puedan ser considerados como bancos de datos, eso lo llevaría a tener que cumplir con un montón de requisitos establecidos por la ley. Entonces yo les recomiendo que sigan muy de cerca la postura de la doctrina y la normativa en materia de protección de datos para este asunto. Y bueno, obviamente tener en cuenta los códigos procesales, la ley de inteligencia, la resolución 144/2020, que es la que establece el protocolo de prevención policial del delito con usos de fuentes digitales abiertas. Y para aquellos que forman parte del convenio de Budapest, bueno, está también el artículo 32A. Este artículo, el artículo 32, si bien después voy a volver sobre este convenio, pero lo traigo ahora a colación porque dice o regula en realidad el acceso transfronterizo a datos almacenados con consentimiento o cuando estén a disposición del público. Y el 32A entonces dice que una parte va a poder, sin la autorización de otra parte, tener acceso a datos informáticos almacenados que se encuentren a disposición del público, o sea, fuente abierta, con independencia de la ubicación geográfica de dichos datos. Y hay una nota de orientación que dice, o en la que se reconoce, que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden acceder a cualquier dato que sea accesible al público. Y habla incluso de suscribirse o registrarse a tales efectos en servicios accesibles al público. No obstante, la legislación nacional puede limitar el acceso de estas autoridades a los datos accesibles al público o su utilización de los mismos. Por lo tanto, si una parte de un sitio se cierra al público, no es considerado accesible en el sentido del artículo 32A. Después vamos a hablar ahora, de la ley de inteligencia. Esta ley es la que regula las bases del funcionamiento del sistema de inteligencia de la nación.
Es importante porque nos da, por ejemplo, en su artículo 2, la definición de inteligencia nacional y también de inteligencia criminal, entre otras. Entonces, la inteligencia nacional representa una actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior de la nación. Mientras que la inteligencia criminal es la parte de la inteligencia referida a las actividades criminales específicas que por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. Bueno, para sintetizar, esta ley, ¿qué hace? Establece un marco, principios generales y nos da definiciones importantes en materia de inteligencia. También va a fijar límites constitucionales y legales, también las limitaciones de los organismos de inteligencia sobre distintas tareas que van a poder realizar o no, sobre todo para que no se mezclen funciones de inteligencia con represivas o policiales o de investigación criminal y no caer en abusos. También consagra la inviolabilidad de las comunicaciones, de los documentos, archivos o distintos tipos de información que sean de carácter privado o de entrada o lectura no autorizada o no accesibles al público, para proteger los derechos y garantías de los habitantes de la nación. Después establece específicamente cuáles son los distintos organismos de inteligencia, cuál es su jerarquía, algunas de sus funciones según la materia, les recomiendo que miren el artículo 8, y prohíbe que se creen o funcionen asociaciones, instituciones, redes, grupos que planifiquen y o ejecuten actividades de inteligencia que sean asignadas por ley al sistema de inteligencia. También va a establecer los lineamientos de la política de inteligencia nacional y determina, esto es importante, las clasificaciones de seguridad de la información. O sea, todo lo que tiene que ver con accesos, autorizaciones, desclasificación y siempre en el respeto de la Ley de Protección de Datos Personales. Después fija el establecimiento de bancos de protección de datos y archivos de inteligencia y sus objetivos para mayor control. Y bueno, va a castigar la violación a la obligación de guardar secreto y confidencialidad, remitiendo a los artículos 222 y 223 del Código Penal, para ello que se aplican para la revelación de determinados tipos de secretos. Bueno, también prevé el procedimiento y las condiciones para la interceptación y la captación de comunicaciones. Acá una autorización judicial es fundamental. Especifica todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación de su personal. También habla sobre los mecanismos de control. E incluye disposiciones penales que están vinculadas con la interceptación, la captación o desviación indebidas de comunicaciones, de información, de archivos, de registros, de sistemas de envío de objetos o de datos, de documentos privados o de entrada o de lectura no autorizada o no accesibles al público, y con la omisión y también, la omisión de la destrucción o supresión de soportes o copias de grabaciones o intervenciones o elementos que había que destruir o borrar. Bueno, también sanciona el artículo, fíjense el incumplimiento del artículo 15 bis y las acciones de inteligencia que estén prohibidas por las leyes de defensa, de seguridad, de inteligencia. Por otro lado, ahora me enteré hace poco, a inicios de septiembre se publicó desde la Agencia Federal de Inteligencia la aprobación de un protocolo para la estandarización del procedimiento de obtención de evidencia digital, y cito la publicación, dice que regula el procedimiento de obtención y manejo de este tipo de material a fin de garantizar su validez tanto para su incorporación en investigaciones internas como para la eventual formulación de una denuncia penal. Así que veremos próximamente de qué se trata.
Pasemos a un tema que también es reciente, que es la resolución 144, bueno, que es el protocolo para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas. Y se caracteriza por lo siguiente, bueno, se da en un contexto particular, que es la emergencia sanitaria, ¿no?, en virtud de la pandemia de COVID. Acá reconocen a la observación como un método para prevenir y conocer delitos en el ciberespacio, como parte de las funciones preventivas de cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, afirmando que no es monopolio exclusivo de la inteligencia criminal. Ahora, solo se permite el uso de fuentes abiertas y las definen como los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas. También, respetando la Ley 25.326 y las normas reglamentarias. Esto no habilita tareas de prevención genéricas o masivas. Está indicado para qué conductas se debe aplicar y también cuáles son los criterios que hacen que se dé intervención a la justicia. Hay límites, están los códigos procesales, las normas que consagran los derechos fundamentales del hombre, también hay unos principios específicos de actuación que van a poder leer en el texto, que están relacionados con la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, la libertad de expresión, transparencia, entre otros. Este protocolo establece también un sistema de control para que la actividad no se torne discrecional o se criminalice el uso regular de Internet. También establece, prohibiciones que están vinculadas, por ejemplo, a lo que es la protección de datos sensibles o el uso de métodos ilegales, e incluye entre las prohibiciones el considerar como fuente de información aquella que no esté autorizada o no sea accesible al público, y también menciona, fíjense, datos que han sido publicados en fuentes abiertas como resultado de una filtración de información privada. Entonces acá yo creo que ya podemos distinguir lo que una persona voluntariamente hace público de lo que no. Y también aclara las diferencias entre las tareas que cubre este protocolo comparando con las de inteligencia. Entonces, es recomendable leer este texto. Que todo suena lindo, pero habrá que ver de qué forma se aplica en la realidad y se va a ir viendo con el tiempo todos los debates que esto genera. De todas maneras es importante, creo yo, que haya una redefinición clara y equitativa de conceptos y alcances de lo que es la inteligencia, de lo que es OSINT, de lo que es ciberpatrullaje, porque hay mucho gris. Pasemos ahora al marco normativo internacional. Como muchas de las conductas basadas en ingeniería social pueden ser transnacionales, necesitamos conocer el Convenio contra la Ciberdelincuencia que fue firmado en Budapest en 2001. Es el único instrumento multilateral vinculante consagrado al cibercrimen y a la evidencia digital. Esta última de cualquier tipo de delito, no solo informático. La participación se encuentra abierta a todos los países. Adhirieron unos 65 hasta la fecha, por lo que va adquiriendo la dimensión global esperada. Argentina pudo ir avanzando en su adhesión, lo que se consiguió finalmente en 2018. Y este convenio representa una base jurídica e institucional en materia de legislación internacional, de fondo y procesal, así como de asistencia y cooperación. También en cuanto a lo que se le llama capacity building, que es como el refuerzo de las capacidades de cada país en la materia. Este convenio se encuentra dividido en capítulos. El capítulo primero tiene todo lo que es la terminología, las definiciones, sistema informático, dato informático, proveedor de servicios, datos sobre tráfico.
El capítulo 2 va a tratar todo lo que es medidas de derecho penal sustantivo y procesal que tienen que adoptar los países que van firmando. Bueno, la cooperación internacional en el capítulo 3, con todo lo que tiene que ver con principios generales y disposiciones especiales. Y el capítulo 4, que tiene las disposiciones finales, que bueno, hay algunas que son por ahí un poco más interesantes, como la cláusula federal o las reservas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero que nada estableció tipos penales que sirvieron para armonizar la tipificación de conductas que no encuadraban en muchos países. Entonces fue un modelo en este tema. Y este texto prevé los delitos contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Después están los delitos informáticos, le llama así, falsificación informática y fraude informático. Los delitos relacionados con el contenido, como el material de abuso sexual infantil. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines. A mi modo de ver, los artículos 2, 7 y 8 son los más vinculados con la ingeniería social. Si nos ayudamos de la interpretación que hacen de los mismos las notas de orientación. Este texto trata también lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas, que puede ser penal, civil o administrativa. Eso es un punto interesante. Y bueno, después cada país, partiendo de esta base, va a poder de todas maneras seguir agregando conductas. En materia procesal, bueno, después establece todo, o sea, está bueno porque establece una base para lo que es conservación de datos, orden de presentación, registro y confiscación de datos, obtención en tiempo real de datos, interceptación de datos, bueno, todas las condiciones y salvaguardas que hay que respetar porque están vinculadas con los derechos del hombre. Entonces también da pautas sobre jurisdicción. Y esto sirve porque permite trabajar de forma pareja mínimamente ante el cambio de paradigma que implica el uso de las tecnologías en los procesos de investigación. Y después tenemos en materia de cooperación internacional todo lo que son los principios generales, extradición, reglas en materia de asistencia mutua, intercambio de información de forma espontánea, procedimientos cuando no hay acuerdos internacionales aplicables, bueno, confidencialidad, reglas sobre conservación y revelación rápida de datos, el famoso acceso transfronterizo de datos almacenados, ya sea con consentimiento o cuando sean accesibles al público. Bueno, otros casos específicos de asistencia para acceso, obtención, interceptación de datos, además de la red 24/7 del artículo 35. Bueno, su importancia acá radica en la investigación porque puede haber víctimas en distintas partes del mundo y evidencia digital que esté alojada en cualquier parte. Entonces es útil contar con mecanismos como la red para poder avanzar en lo que es la investigación penal. El objetivo es siempre brindar herramientas más ágiles que las clásicas. Bueno, sin embargo, este convenio ha recibido críticas que, bueno, lamentablemente hoy no podemos desarrollar. Por eso yo voy a pasar al último punto, que es muy cortito, son las recomendaciones para un contrato de pentesting. Para aquellos que desean dedicarse al pentesting, sería conveniente tener en cuenta estos aspectos, no solamente estos, pero entre otros, para evitar problemas cuando hay un uso inadecuado de la ingeniería social. Y esto lo pueden encontrar en libros de autores anglosajones como Sharon Conhiri, Gavin Watson, Chris Hamnaghi. En Argentina lo tenemos a Marcelo Temperini, aquí mismo en la Ecoparty, que le dedica un espacio a este tema, así que yo les recomiendo que se acerquen porque les va a servir. Y bueno, por eso también quiero dejarles solamente algunos tips a modo de resumen. Primero que nada, es importantísimo establecer un marco documental preciso, o sea, un documento que va más allá de un NDA, donde se deje explícito ese compromiso que asume quien realiza el test y el consentimiento del cliente adaptado a las necesidades del caso.
hay puntos que tienen que quedar claros sí o sí. Por ejemplo, quién firma el contrato y tiene que tener legitimación para hacerlo. Si el test se realiza en equipo, bueno, ¿quiénes van a intervenir? Que quede sentado. Contacto en caso de emergencia, bueno, perfecto. Si hay dos, mejor. Para ver si se lo puede llamar o ubicar en caso de que algo salga mal, perdón. Incluir la lista de las personas que están al tanto del test. Después tenemos lo que es contenido, especificar todo lo que se pueda, tipo de test, objetivos, recursos que se van a usar, establecer claramente con el cliente los límites, los alcances y bueno, no excederse. Después también es importante fijar el ámbito temporal y espacial, los lugares, horarios, sectores, dispositivos y chequear todo lo que son autorizaciones y reglamentación, confidencialidad, propiedad intelectual, el consentimiento si se puede o no usar, por ejemplo, datos de ciertas personas para construir un pretexto, no es lo mismo un perfil falso que una suplantación de identidad, entonces cuidado con eso. Ver si se puede grabar audio y video sin el conocimiento de una de las partes, todo tiene que quedar asentado. Bueno, resultados. Pactar concretamente la entrega del informe, los plazos, la devolución de los dispositivos o del equipamiento, la conservación y destrucción de copias, no olvidarse de colocar un disclaimer para poder limitar, ¿no?, la responsabilidad por el servicio proveído, aclarar que el mismo contiene y el informe contiene información confidencial, a quién va dirigido. No usar esas grabaciones o esos resultados, esas evaluaciones en otros eventos o circunstancias ulteriores, mucho menos sin autorización. Y después lo que, bueno, yo encuadro dentro de garantías que tienen que ver, por ejemplo, con la carta blanca, la Get Out of Jail Free Card. Tiene que haber, además del contacto de emergencia, un documento que respalde la actividad que ejecuta el pentester, que tiene que tener a mano el día que realiza esa actividad, porque por cualquier cosa, y bueno, y tiene que estar firmado también por la autoridad que tenga legitimación para ello, y de ser posible conservarlo un tiempo prudencial. Establecer también lo que es la forma de pago, las causas de resolución y rescisión, lo que es jurisdicción y competencia en caso de conflicto. Y bueno, sobre todas las cosas, cuidarse ustedes y cuidar al cliente, recordar que el objetivo es mejorar la seguridad de todos y que hay diferencias entre un ingeniero social que actúa para ser experto en seguridad y un delincuente. Ahí está la barrera de la legalidad y bueno, también la ética. Así que bueno, para concluir, yo quiero, más allá de lo que vimos hoy, decirles que queda mucho por hacer y que esto depende fundamentalmente de la cooperación entre los distintos sectores. La ingeniería social es neutra, las técnicas de OSINT son neutras, así que está en ustedes elegir qué camino van a tomar una vez que aprendieron a manejar todas estas herramientas. Sepan que se pueden hacer cosas muy buenas, así que yo les deseo un futuro mejor. Éxitos y bueno, no duden en contactarme si quieren saber más o si los puedo ayudar con más información sobre algún tema. Bueno, saludos.